nombre es Jacqueline Ponzo, soy uruguaya, especialista en medicina familiar y comunitaria, magíster en epidemiología y estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito en salud colectiva, ambiente y sociedad. La temática ambiental me ha convocado desde siempre y tenemos un colectivo en Uruguay que también trabajamos en salud y ambiente y estamos promoviendo el involucramiento del colectivo de medicina familiar con esta línea de acción y que encuentra en la salud planetaria un espacio de desarrollo muy potente. Entonces, esta es mi presentación. Claramente no soy especialista en bioética, pero claramente también toda nuestra práctica en relación con la salud, ya sea orientada a la salud individual o colectiva, está atravesada por la ética y la bioética en particular. Entonces, bueno, de la práctica y sobre todo de la profundización teórica que he alcanzado a través del doctorado con un gran referente que encontré allí, que fue Víctor Pencha-Sadek, un gran referente latinoamericano de la bioética, es que me atrevo a hacer este pequeño aporte que espero sea de ayuda. Más que nada es un camino que yo hice de descubrimiento que creo que puede ser útil para otros. Creo que todos reconocemos un referente en los temas de ambiente y también de salud a Hipócrates, ¿no? Y nos vamos ahí al siglo V a.C. y ahí había una ética muy centrada en la práctica médica, pero la práctica médica de Hipócrates tenía su relación con lo ambiental, pero la ética estaba sobre todo orientada a la relación con el paciente y a la beneficencia. O sea, lo que regía el accionar era hacer bien al paciente. Y de ahí, siglo V a.C., hasta pasada la mitad del siglo XX, casi no hay cambios, casi no hay evolución en el concepto de bioética. Se puede decir que es en siglo XX y sobre todo en la segunda mitad donde encontramos el principal desarrollo. Entonces, sí, por supuesto que hay en el siglo XVIII, XIX, hay aportes teóricos que luego van a contribuir a lo que es el desarrollo, sobre todo en el plano de la filosofía, pero en lo que tiene que ver con lo que es la práctica de la bioética está sobre todo, ahí es donde nos vamos a ubicar. Hay como tres grandes campos de desarrollo de lo que es la bioética en relación con la salud. La primera que ya mencionamos es la ética médica, luego tenemos la ética en la investigación y la ética en la salud pública. Y en la ética médica, como decíamos, regido esto por el principio de beneficencia, es hay una influencia fuerte en tres grandes influencias se reconocen en su modificación en la segunda mitad del siglo XX, como les decía, que tienen que ver con el Mayo francés, que tienen que ver con el desarrollo tecnológico que tiene la medicina y que tienen que ver con los movimientos sociales que promueven la justicia distributiva. Entonces, aparece el concepto de justicia fuertemente impregnando a toda la sociedad y aparece el concepto de autonomía vinculado al movimiento del Mayo francés, que lo ubicamos en Francia, pero que en realidad es universal, ¿no? Entonces, esos principios se ubican en el mundo de la ética y entonces empiezan a asociarse con la beneficencia, la autonomía y la justicia, ¿sí? Podemos decir, nosotros reconocemos hoy día que hay cuatro principios. Un cuarto principio es la no maleficencia y podríamos decir que este principio, que si bien lo conocemos incluso por su expresión latina, el primum non nocere, es muy antiguo, pero se refuerza sobre todo más recientemente en el siglo XXI por el gran impacto del mercado en la medicina y donde se hace mucho más necesario vincular la beneficencia, pero además la no maleficencia. Y ahí tenemos todo el movimiento de la prevención cuaternaria, donde nuestra región ha sido líder también en su desarrollo, donde es tan relevante tener un accionar de la práctica médica responsable, no solamente en el vínculo individual con el paciente, sino socialmente responsable y económicamente responsable. Estos son los grandes hitos, digamos, que podríamos decir en el desarrollo inicial o para ubicarnos inicialmente, mejor dicho.
Luego, en relación a la ética de la investigación. La ética de la investigación tenemos una entrada por lo negativo, ¿no? O sea, toda la violación de los derechos que se reconoció en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, y cómo el juicio de Nuremberg reconoce eso como hechos inaceptables y funda una etapa de desarrollo de principios y bases éticas para la investigación, que ahí hay un hito, por supuesto, pero que luego sabemos muy bien que ha habido, más allá de la Segunda Guerra Mundial, transgresiones a los derechos en nombre de la investigación, que se han seguido sucediendo, se han seguido descubriendo, ha generado nuevos acuerdos internacionales y ha generado también ha habido también paralelo con esto, como también en la medicina clínica, una gran influencia del mercado, sobre todo de la industria farmacéutica, que influye mucho en la investigación y en cómo los acuerdos internacionales que rigen la ética de la investigación hoy día están en gran medida cuestionados por la permeación que han tenido a las presiones del mercado. En relación a la ética de la investigación y a la situación actual, también es importante destacar que hay otras formas de violentar la ética en la actualidad que en nuestros países particularmente periféricos o menos desarrollados, o como queramos llamarlo, dependientes, digamos, subordinados al primer mundo, muchas veces está ocurriendo que recibimos fondos para investigar, pero que no son generosos ni desinteresados, sino que lo que hacen es tercerizar riesgos para la investigación, que la investigación conlleva, ya sea en relación a los participantes de la investigación o a los propios investigadores. Entonces, como investigadores tenemos que ser muy conscientes también de los marcos en los cuales recibimos fondos y los compromisos que asumimos, y saber que tenemos que garantizar los derechos de nuestros participantes de investigación. En relación a la salud pública, brevemente decir que la salud pública ha hecho renunciamientos de algunos principios, como puede ser el de autonomía en función de los beneficios colectivos, como es el ejercicio de la vacunación obligatoria u otras prácticas obligatorias que en algunos países se han instalado, como la fluoración del agua o de la sal, ¿sí? en pro de un bien mayor, ¿sí? Y ahí son dilemas éticos frente a los cuales se han tomado decisiones, pero son situaciones que la salud pública ha afrontado, ¿sí? Por otra parte, más recientemente ha incorporado todo lo que tiene que ver en relación con la justicia distributiva, y en relación a la atención a la salud. En la salud pública hay un campo muy grande de la bioética que tiene que ver con la inequidad en el acceso a la atención a la salud. Hoy día siguen muriendo muchas personas por enfermedades totalmente prevenibles, totalmente curables, y que solamente mueren porque no tienen acceso a la atención a la salud necesaria y adecuada. Y ahí hay un campo de la bioética que está insuficientemente atendido, podríamos decir, por nuestros sistemas de salud. Y también en el campo de la salud pública empieza a introducirse ya en la década del 90 los aspectos de la salud ambiental, la epidemiología ambiental. La Sociedad Internacional de Epidemiología en el año 99 introduce una serie de recomendaciones para los epidemiólogos que trabajan en el área ambiental, y acá empieza a aparecer los aspectos ambientales en el campo de la salud pública. Pero si dejamos este recorrido por lo que son los campos de la salud y vamos un poco a lo que es el concepto de la bioética, que originalmente era la ética, y la bioética es una palabra que se generaliza en el campo de la salud en la década del 70. Es Potter, un bioquímico norteamericano, el primero que ahora les voy a decir, no fue el primero, pero es quien generaliza su uso. Dice Potter, la bioética es el estudio sistemático de la conducta del hombre en el área de las ciencias de la salud en cuanto
la conducta sea analizada según principios y valores morales. Y nos plantea una definición de bioética que es muy abarcativa y muy funcional a una visión de la salud integral en cualquiera de los campos que la analicemos, ¿sí? Esta definición, que les decía es del año 71, fíjense que la Real Academia incorpora el término recién en el año 92, un año que es fácil de recordar porque fue el año de Río, de la Conferencia Internacional de Río, tan importante para lo ambiental. Bueno, ese mismo año es cuando se incorpora la palabra en el diccionario y está estrechamente vinculada a su concepción biológica, que resulta finalmente restrictiva dada la concepción actual que nosotros tenemos. En el año 77 hay dos autores que publican un libro muy importante que es Principios de la bioética, y que son Beauchamp y Schillens, y son de recordar porque se identifican como los fundadores de lo que es la bioética anglosajona, la corriente anglosajona de la bioética, y es a partir de ahí que se generalizan los 4 principios que lo mencionamos antes. O sea, tenemos la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia, y es a partir de esta publicación del año 77 cuando se identifican como tales. Estaban en uso, pero es la primera vez que se escriben, se publican y se empiezan a reconocer como los 4 principios de la bioética. La bioética anglosajona, que se funda formalmente con estos autores, es reconocida, por lo tanto, como una ética principalista, porque se basa en estos 4 principios. Esto recibe críticas en la medida de que se identifica como un sistema que finalmente lo que busca es hacer transacciones dentro de un sistema económico dominante que encierra contradicciones y conflictos bioéticos también. Entonces hay otras posturas más recientes que buscan ser más abarcativos de esto, ¿sí? Y entonces ahí es donde surge una segunda corriente que es nuestra corriente, la corriente latinoamericana, y que se identifica su ubicación en la Comisión de Bioética de la UNESCO, que alberga un colectivo latinoamericano que cuestiona fuertemente esta visión restringida de la bioética, biologicista y no cuestionadora del contexto que produce estas contradicciones, y que lo que señala como asunto central es el respeto a los derechos humanos, mucho más abarcativo que lo que se contempla en los 4 principios de la bioética, pero además es una bioética que incorpora lo ambiental. En términos de definiciones, citar una referencia de una definición de Grosspiel que habla de la bioética como ética de la vida, y creo que es una excelente síntesis. Y posteriormente, o en la misma época, Vick habla de que más que ética de la vida es ética de las sociedades, y acá profundiza aún más en la dimensión no biológica, ¿no? Aunque la vida, por supuesto, que tampoco es biológica. Así como les traía la referencia de Potter, les quiero hacer 2 referencias más. Una que es la verdadero primer uso de la palabra bioética, es del año 1927, y quien la usa por primera vez es Hardt, un pastor y filósofo alemán. Y fíjense lo que decía Hardt: es la ética de las relaciones entre seres vivos, humanos y no humanos. Y de ahí nos vamos a venir a nuestro tiempo y a nuestra América Latina, y les voy a citar un breve texto de Víctor Penchazadeh, que les decía, principal referente de bioética latinoamericana. La economía extractivista y depredadora que se expande en América Latina tiene como correlato la degradación del medio ambiente. Las condiciones de vida y las migraciones multitudinarias en búsqueda de mejores oportunidades. Estas migraciones a su vez generan desafíos éticos de primera magnitud por el destierro que implican, la ruptura de lazos familiares,
la mala acogida en los países receptores y la estigmatización y violencia contra los migrantes. Es un breve texto que tiene una gran densidad de conceptos donde vemos la bioética en relación de la complejidad de nuestro ser social, nuestro ser biológico y nuestras relaciones entre las personas, entre los grupos y con la naturaleza. Finalmente, y para terminar con una referencia local, Brasil cuenta con uno de los grandes referentes de la bioética latinoamericana, que es Garrafa, y Garrafa habla de la importancia de la bioética en relación a las políticas públicas y habla de la necesidad de instalar una biopolítica. Estamos muy acostumbrados a aceptar decisiones políticas despojadas de ética y sobre todo despojadas de bioética, en función de valoraciones técnicas, de tecnicismos y sobre todo de priorizaciones y valoraciones de orden económico, donde lo que leíamos recién, el extractivismo, es hoy una política dominante en nuestra región. Garrafa lo que plantea es la necesidad de avanzar en una etapa de desarrollo mayor a la incorporación de la bioética en las políticas públicas y, por supuesto, en el desafío de la preservación ambiental y la preservación del planeta, de una nueva escala de la bioética que asumimos en esta dimensión integral y holística que nos aporta la bioética latinoamericana, que ya no es aquella ética de la relación médico-paciente de Hipócrates, sino que es una bioética donde el escenario es la biosfera entera, es el planeta entero, y donde no nos podemos involucrar en forma exclusivamente individual, sino que pasa por un involucramiento colectivo, social, comunitario y político. Gracias.